Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo webinar que vamos a hablar un poco de neurociencias, datos y una mezcla alrededor de todo esto, ¿no? Tenemos una invitada especial para eso. Pero antes de hablar de ella y hablar con ella, vamos a contarles, bueno, quién es Datrytics. ¿Sí? Bueno, ¿quiénes somos? En Datalytics somos una consultora donde básicamente lo que hacemos es desarrollar soluciones de analítica a medida de cada uno de nuestros clientes, ¿sí? Usamos los datos para ayudarte a tomar mejores decisiones, a crear mejores modelos de negocio y a optimizar cada una de tus operaciones. Para eso, nuestro ADN, el ADN de nuestro equipo, es la innovación, el compromiso, la confianza, la curiosidad, la creatividad y la ética. Tenemos más de 17 años en el mercado, desde que comenzó Datalytics. Más de 200 personas ubicadas en distintos países de la región componen nuestro equipo. Más de 3.000 proyectos ejecutados exitosamente, ¿sí? Y más de 100 clientes confiaron en nosotros. Actualmente tenemos oficinas en Buenos Aires, Medellín, Bogotá y en Madrid. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué son proyectos de datos? ¿No? ¿Qué es analítica de datos? Siguiente. Bien, lo primero y más importante es una estrategia de datos. Las compañías deberían tener una estrategia de datos definida antes de empezar sus proyectos de datos. Eso les permite obtener más valor, unir un proyecto con el otro atrás de una estrategia. No solo armar un proyecto porque necesito esto, sino saber cuál es el camino. Y dentro de esa estrategia hay distintos componentes que hacen exitoso un proyecto, lo que es la ingeniería y arquitectura de datos, la obtención, la captura, la transformación y el enriquecimiento de esos datos para dejarlos disponibles en otro lugar. La migración de datos, ya sea en ese proceso o de una fuente anterior o de un sistema antiguo a uno nuevo. La analítica, la visualización de datos, lo que llamamos analítica descriptiva. ¿Qué me cuentan los datos? ¿Qué historia? ¿Qué me relatan? ¿Qué está pasando? ¿No? Y después lo que es la ciencia de datos, lo que hoy se usan los algoritmos, la inteligencia artificial. ¿Qué más me pueden decir? ¿De qué manera yo puedo predecir el futuro? Saber qué va a pasar y quizás que me recomiende qué es lo que debo hacer en función de eso que pasa. Todo esto solo se logra si tenemos un buen gobierno de datos, si sabemos que los datos son de calidad, que los datos están asegurados, que los datos tienen un origen confiable, que sabemos de dónde vienen y cómo los transformamos. Es imprescindible tener un buen gobierno de los datos para saber que las decisiones que estamos tomando van a ser mejores. Para apalancar todo esto, también necesitamos que las personas estén formadas, que las personas no solo sepan la parte técnica para ejecutar los proyectos, sino que lo que hoy se dice la compañía sea data-driven. Las personas estén acostumbradas a tomar decisiones con los datos. Y también muchas veces las organizaciones necesitan completar su staff, completar su equipo con perfiles que hoy son complicados de obtener en el mercado. Y ahí los podemos ayudar con nuestra área de Staff Augmentation. Bien, esto es un poco lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y antes de entrar en la presentación, ¿qué es la neurociencia? Bueno, el objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso para producir y regular emociones, pensamientos, conductas o funciones corporales. Hay 4 grandes ramas dentro de neurociencia: la cognitiva, la afectiva o emocional, la social y la educacional. Pero ¿cómo las neurociencias potencian el consumo de datos? Que es lo que hoy queremos saber. Bueno, hoy en día, por ejemplo, las redes sociales se nutren de los conocimientos de la neurociencia para mostrarnos el contenido que nos interesa. ¿Pero nos interesa o nos atrapa?
¿Cómo logran eso? Desde el punto de vista del consumo de datos tenemos un montón de preguntas que ojalá Aldana nos ayude a responder. ¿Cómo procesamos la información que nos llega? ¿Tenemos 5 sentidos? ¿Los usamos todos siempre? ¿Es lo mismo escuchar los valores de un KPI que verlos en una planilla o en un gráfico? Una imagen, ¿vale más que 1000 palabras? ¿Y si la imagen es fea y no me gusta? ¿Existen otras formas de disponibilizar los datos a los seres humanos? Un estudio reciente de Microsoft en Canadá nos muestra que mientras más uso de redes sociales y celulares hacemos, más nos cuesta mantener el foco durante largos periodos de tiempo. Pero por otro lado, mejoramos nuestra capacidad de tener ráfagas breves de alta concentración. ¿Qué habilidad es mejor? ¿En qué momento de la historia del ser humano necesitamos más una o la otra? ¿Cómo hacemos mejores tableros teniendo en cuenta nuestra audiencia? Bueno, me parece que mejor me callo y dejamos hablar a Aldana, que es la que sabe de estos temas, ¿no? Bueno, Aldana Palma es bioingeniera y desde hace 5 años trabaja en programación, principalmente en web y programación orientada a objetos. También en el año 2021 comenzó una maestría en neurociencias en la Universidad de Favaloro y en este momento está desarrollando su tesis. Disfruta de aplicar lo que estudió en su ámbito profesional y de las actividades al aire libre. Aldana, bienvenida. Estás muteada, Aldana. Errores de la digitalización. Perdón. Perfecto. Uy, de botón. Perdón, ahora sí, Ahí está. volvemos. Ahora sí. Muchas gracias, Claudio. Gracias por avisar y gracias por la presentación. Bueno, ya fui presentada. Mi nombre es Aldana y voy a hablar de cómo influyen las neurociencias para potenciar el consumo de datos, justamente de por qué necesitamos algunos formatos o información extra para saber qué es lo que estamos viendo y la mejor manera en la que podemos verlo. Un procesamiento de información visual, como primera etapa. Vamos a dar 3 fundamentos básicos del procesamiento visual, que uno es que involucra múltiples áreas y vías cerebrales complejas. No es simplemente uno lo que ve y queda, sino que hay un procesamiento mucho más amplio de esa información visual. Otro concepto también es el de las neuronas de conceptos, justamente, que son representaciones visuales de objetos familiares o formación de memorias visuales. El ejemplo más grande o el que más se dio a conocer fue el de la neurona Jennifer Aniston. No sé si algunos ya han escuchado o conocen de qué trata esta neurona, pero fue descubierta en el 2012 por el neurocientífico Quiroga, es un científico argentino, que al realizar estudios de epilepsia y mostrarle imágenes a estos pacientes, pudo ver que había un área específica del cerebro que se activaba cuando le mostraba imágenes de Jennifer Aniston. Pero pudieron ver que no era simplemente la visual de personas rubias, por decirlo, características generales, sino que era un concepto aparte, el de Jennifer Aniston. Entonces esto refutó o cambió el paradigma que se tenía de que los procesos conceptuales de abstracciones o pensamientos complejos del cerebro em, requerían justamente un trabajo complejo del cerebro, sino que son neuronas específicas que tratan sobre estos conceptos, estas abstracciones. Entonces, cuando se les mostraban imágenes de Jennifer Aniston, se activaban una parte específica del cerebro, pero además cuando se mostraban imágenes relacionadas a la actriz. Por ejemplo, si le mostraban una imagen de Lisa Kudrow, que es la compañera de ella en la serie Friends, también se activaba esta parte de neuronas. Entonces, eso ayuda mucho al concepto de lo visual, de cómo estamos procesando la información. Y otro dato también muy importante en el procesamiento de información visual es el tálamo como actor clave, que contribuye a la formación de imágenes percibidas. El tálamo funciona como un filtro antes de ir a las partes corticales del cerebro. Y esto ayuda un poco al desarrollo de cómo vamos a procesar la información visual. Tenemos de todo esto tenemos 3 procesos principales, que es la captación, la transmisión y el procesamiento de la información.
En cuanto a la captación, se realiza por fotorreceptores, que son los conos y los bastones, que se encuentran en la retina de los ojos, y estos fotorreceptores convierten la energía lumínica que recibe el ojo en señales eléctricas a través de un proceso llamado fototransducción. Como dato curioso de color, las mujeres tienen más conos que los varones, por eso pueden ver dentro de una misma gama de colores más colores justamente. En cuanto a la transmisión, la información visual es captada por las señales eléctricas, perdón, que se generan en la retina, son transmitidas a través del nervio óptico hacia el cerebro. La proyección de la información desde la retina hacia otras estructuras cerebrales se realiza de manera retinotópica, es decir, que mantiene las relaciones espaciales. Por eso vemos de manera proporcional, por así decirlo. Y en cuanto al procesamiento, la información llega primero al tálamo, que actúa como un filtro y modulador, que fue mencionado anteriormente, antes de que llegue a la corteza cerebral. El tálamo, la información se proyecta desde el tálamo, va hacia la corteza visual primaria, que es la que vemos acá, y luego áreas visuales secundarias. En estas áreas corticales o secundarias, las neuronas responden a las características visuales específicas como bordes, orientación, color, movimiento. Un poco para entender por qué estas que se ven como un poco separados y tan aislados, bueno, ahí voy a presentar dos teorías y un modelo de cómo se creó, cómo se ha estudiado que este procesamiento llega a ser abundante. Como primero presentamos la teoría de la jerarquía visual, que establece que necesitamos ordenar para poder comunicar. Mediante la jerarquía gráfica vamos a poder establecer señales o contrastes visuales que indican hacia dónde se debe prestar atención primero y continuamente. En estos ejemplos, hacia la izquierda vemos un mal uso de lo que sería jerarquía visual, que significa no utilizo justamente jerarquía visual porque se ven iguales los elementos presentados, ya sea los 3 puntos o los 9 puntos, no hay una diferenciación, o sea, el mensajero no nos está dirigiendo la atención hacia ningún punto, sino que está tratando todo por igual. En cambio, hacia la izquierda sí hay una jerarquía visual donde sea en tamaño o en diferenciación de color. Entonces nuestra atención va a ir hacia aquello que sea o más grande o de diferente color que destaque del resto. Un modelo, tenemos el modelo de reconocimiento de patrones, de que hablamos que nuestro cerebro es capaz de aprender continuamente conceptos en ambientes difíciles de entender, alternantes y abiertos. Esto se logra por más que no estemos 100% focalizados o atentos. Podemos ver patrones que se ven en el ejemplo que se ve en pantalla, podemos ver patrones que el cerebro a simple vista puede identificar. Y si hay un elemento que sea distinto, como en el ejemplo inferior, también es capaz de diferenciarlo por más que no tenga un color, sino que va a intentar relacionar, o ya sea por forma o por color justamente. Es natural. En cuanto a la teoría de la vía dorsal y ventral, decimos que tenemos justamente dos vías visuales corticales, que es la vía ventral, que es la vía del qué, para reconocimiento de los objetos, y la vía dorsal, que es la vía del dónde está ubicado, para la percepción del movimiento y la localización espacial. Un ejemplo cotidiano básico, perdón, es si queremos agarrar un vaso, voy a tomar agua. Tranquilo, Lana, hace una pausa. Bueno. Por ahora no hay preguntas, así que están todos tratando de entender, así que tranquila. La época de las alergias. Sí, por supuesto. Y volviendo, bueno, justamente acabo de tomar agua. El hecho de que yo haya sabido que quería agarrar el vaso era porque mi vía ventral supo entender o supo pasarme la información de que ese era el vaso. Y la vía dorsal fue la que se encargó de decirme, bueno, está adelante tuyo, y ubicar mi mano con el vaso. Así es como funcionan las dos juntas.
Algunos factores que influyen justamente en que estos procesamientos funcionen bien son, por ejemplo, la velocidad de procesamiento visual. El cerebro es capaz de procesar imágenes enteras que el ojo ve durante tan solo 13 milésimas de segundo. Es decir, que el cerebro es capaz de procesar información visual de manera mucho más rápida y eficiente de lo que consideraríamos capaz que de otro sentido. Este factor es esencial cuando vamos a accionar, por ejemplo, cuando vamos a manejar. Si no tuviéramos velocidad de procesamiento visual, no seríamos capaces de identificar las señales o las luces o toda la información que estamos recibiendo de nuestro entorno. Y si no tuviéramos esa capacidad, sería totalmente inseguro para nosotros y para los demás. Otro factor es la importancia de la visualización en la comunicación, ya que es mucho más fácil o mucho más eficiente justamente el procesamiento visual que la comprensión de textos para las personas. Entonces, por ejemplo, si yo muestro un gráfico, el progreso de un proyecto, a simple vista voy a poder ver si le fue bien o si le fue mal o si se mantuvo, sin necesidad de mucha más información. Viéndolo, yo ya puedo tener una idea de lo que me quieren transmitir. O un proceso un diagrama de flujos para explicar un proceso paso a paso, que esto facilita la comprensión entre etapas y poder visualizar de manera más grande qué tan complejo, qué tan simple es. Un factor más también es la influencia de la percepción visual en la toma de decisiones, que esto, bueno, vemos mucho justamente en lo cotidiano cuando vamos a comprar, en lo que es etiquetas o empaques de colores llamativos o las formas o el uso de personajes simpáticos, por ejemplo, todo lo que pueda influir en el marketing. Eso es porque en la vista ingresa mejor, está mejor procesado. Nosotros tendemos a esa percepción visual, asimilarla con lo que consideramos de valor, de calidad e inclusive de la misma atracción. Si nos atrae un producto o si lo vemos de mejor calidad o mayor valor, lo vamos a querer. Y por último, la importancia de la simplificación y la claridad en lo que estamos visualizando. Esto es fundamental para facilitar la comprensión y el análisis de la información. Esto se logra utilizando colores, tipografías o gráficos de manera efectiva. Y eliminando justamente lo innecesario, los elementos innecesarios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en lo que son tal vez sitios web o aplicaciones que son amigables para el usuario. O, por ejemplo, cuando tenemos que armar un mueble o algo que nos llega el manual para poder armarlo y si no está bien explicado o de manera sencilla, es muy difícil seguirlo. Le cuesta mucho más al cerebro poder procesar la información si no está simplificada y justamente detallada, con un paso a paso y demás. Aldana, ahí hay un par de preguntas. Por un lado, Julieta pregunta si afecta la forma, si la forma que observamos es recta o redonda. Sí, sí influye. Lo redondo suele ser mucho más amigable, es más simpático a la vista, es más agradable, por ahí las líneas son más cortantes, más decisivas, influyen. Bien, y ahí seguramente cuando dijiste lo de las figuras llamativas en los alimentos y los personajes, ¿cómo afecta ahí lo de los octágonos? Pregunta también alguien. Bueno, justamente los octágonos fue algo porque no era nada más de los octágonos son información que justamente muchas marcas y productos, si no recuerdo mal en el debate, estaban en contra, porque es información dada más o menos certera, pero es información. Pero aparte de los hexágonos, recuerdo también que creo que había, no sé si prohibido o delimitado, que los productos de alimentos infantiles, lo que era cereales, golosinas, no pudieran tener personajes simpáticos, si no me equivoco, como que no fueran atrayentes a los niños por el alto contenido en azúcares. Pero sí justamente influyó mucho en la decisión, porque era lo que buscaban realmente, que la percepción visual del marketing no le ganara a la información real que
tenía el consumidor. Perfecto. Gracias. En cuanto un poco para entender por qué lo demás nos afecta o qué funciones del cerebro manejan lo que vimos anteriormente, vamos a ver un poco de las funciones cognitivas o una pequeña definición, que son los procesos mentales que nos permiten realizar cualquier tarea, como leer o escribir o hablar con otros, escuchar música, sonidos o las acciones en general. Y una subcategoría de estas funciones cognitivas son las funciones ejecutivas, que son también habilidades que nos permiten lograr con éxito la adaptación de lo que nos rodea, que nos pasa la información, las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas se encargan de que nosotros podamos entender nuestro entorno y poder captar toda la información, y las funciones ejecutivas que podamos lograr con éxito esta misma adaptación y resolver los problemas que nos presentan. Como un ejemplo de inhibición de las funciones ejecutivas, este es el test de Stroop, donde vemos que la primera tarea es de lectura en voz alta, la segunda es una tarea de denominación, que es nombrar el color que estamos viendo, y la tarea de conflicto, que es donde se genera este conflicto mental, es leer el color de la tinta y no de la palabra escrita. Es decir, que tenemos que decir el color y no la palabra. Esa inhibición que estamos haciendo, esa selección que estamos haciendo fuera de lo que esperaríamos natural, es parte de la inhibición de las funciones ejecutivas. En la parte de flexibilidad cognitiva, tenemos, por ejemplo, esto que es una de las cartas de Winslow, que se usa en análisis psicológicos, si no recuerdo mal, donde tenemos un patrón y esperamos que en la última carta que tenemos a la derecha, en la parte inferior, sea un patrón. Nuestro cerebro está buscando una continuidad en lo que estamos viendo y está buscando justamente esa continuidad. Un ejemplo sencillo que se me viene a la mente sería si yo digo 1, 2, 3, 4 y 5, nuestro cerebro automáticamente va a pensar 6. Si yo digo 1, 2, 3, 4, 5A, no es que no nos vamos a poder adaptar, porque esa es la flexibilidad cognitiva que tenemos, pero sí nos va a hacer un poco de ruido, porque no es lo que estábamos esperando. Pero nos vamos a poder adaptar justamente, porque vamos a poder lograrlo con éxito, pero no es lo que, no es lo que coincide con lo que nuestra idea venía siendo. Y en cuanto a lo de memoria de trabajo, sería, les acabo de mostrar imágenes, la primera imagen que figura era, en que decía 1, qué figura era, o de qué color era. Bueno, la memoria de trabajo es la memoria que tenemos de segundos a minutos. Es lo que conocíamos como memoria a corto plazo. Esa no es memoria a corto plazo, sino que es de trabajo, porque es la memoria que estamos teniendo en el momento de actuar. Es diferente. Es lo que conservamos en el momento de lo que necesitamos. Por ejemplo, algo bastante antiguo era recordar un número de teléfono, que alguien nos decía un número y íbamos corriendo a buscar papel o lápiz, bueno, en este caso abrir el celular y abrir la lista de contactos y poder escribirlo recordando esos pequeños segundos, minutos que nos dijeron el número de teléfono para después no volver a acordarnos. Esa es la memoria de trabajo. Como estrategias, volviendo un poco a lo que es la comprensión visual y de datos, como estrategias, ya que mencionamos todo lo que nos lleva al procesamiento visual y cómo entenderlo un poco más, vemos algunas estrategias para ayudar la comprensión. Primero hay que mantener la simplicidad, que esto se hace con un diseño visual sólido que permite destacar los puntos claves y resaltar las relaciones relevantes. En cuanto a lo que es comunicar el mensaje específico, esto nos ayuda a mantener un ángulo narrativo y agregar la jerarquía de los mismos datos también. Para poder
También es importante eliminar los elementos innecesarios, como evitar los efectos especiales, y mantener un diseño atractivo, utilizando el criterio de diseño CRAP, o utilizar color, tamaño, posiciones, tipografías claras, aprovechar los espacios en blanco y utilizar también los títulos y etiquetas. Es importante también dar la libertad de explorar visualmente los datos, que el espectador, que es el que tiene que recibir la información, pueda identificar por sí mismo los patrones y las tendencias, que no tengamos que estar indicándoselas o diciéndoselas, sino que él visualmente ya pueda captarlas y validar su conocimiento a través de la interpretación visual, obteniendo una comprensión más profunda y significativa de la información. Un poco para ir finalizando, esto es un ejemplo. Aldana, ¿Sí? perdón, te interrumpo. Hay un par de preguntas respecto de Ok. lo del slide anterior, ¿sí? Analía pregunta, ¿hay colores o gamas de colores que se perciben mejor? ¿Cuáles serían? Creo que, bueno, los cálidos siempre fueron un poco más justamente cálidos, pero creo más que nada lo importante de los colores, los que son muy chillones sí suelen repeler, eso se sabe. Los que son más cálidos o acordes en gama son más atrayentes porque descansan a la vista, pero los que son un poco más, los cálidos siempre fueron mejores, se tomaron mejor, pero es muy bueno, por ejemplo, en la diapositiva se ve el contraste del naranja con el verde que se utiliza en las palabras resaltadas. Eso también ayuda mucho a saber captar cuál es la parte, o sea, el uso de titulares y el uso de negrita, por ejemplo. Perfecto. No hay preferencia de colores, pero los chillones sí hay que evitarlos. Ese sería. Bien. Hay otra pregunta que dice, las alertas rojo, amarillo, verde, el clásico semáforo. ¿Existe alguna otra codificación o convención para esas alertas? Tengo entendido que no sé la verdad en otros países, no tengo la información precisa, pero también sé que por ahí sí hay personas daltónicas, tengo entendido también que ayuda el hecho de que haya una diferenciación grande en los colores, para que no sea una complicación. No sé si Perfecto. contesto un poco. Gracias. ¿Ves? Y bueno, para ir un poco cerrando, bueno, muestro un ejemplo de tablero justamente que tiene varios colores, pero no, o sea, el fondo es blanco, es armonioso, destaca lo que tiene que destacar. En las gráficas se puede ver la comparación de lo que nos quieren mostrar, eh, de los datos destacados, de por ejemplo, el que es mayor en promedio está más oscuro, y bueno, esas comparaciones de información que está bien hecho, se destaca lo que se tiene que destacar. En cuanto a lo que son gráficos de torta, no se recomienda mucho utilizarlos, al menos que sea algo muy notorio, una diferencia muy grande, porque la percepción visual no es muy buena a la hora de identificar en un gráfico de torta la parte de angulaciones o de áreas. Entonces, por ejemplo, acá se ve un uso de un gráfico de dona, pero también tiene una diferenciación en las áreas. El área que más abarca tiene otra dimensión y demás. Eso ayuda a la visual. Y bueno, como pequeño chiste para cerrar, la próxima vez que veas un patrón visual interesante, recuerda que tu cerebro está trabajando horas extras para interpretarlo y además está buscando forma de justificar tu amor por los memes. Muchas gracias. Aldana, muchas gracias. ¿Más preguntas para Aldana? Si quieren por el chat, pueden hacer las preguntas y nosotros las vamos leyendo. Bien, bueno, creo que fueron todas las preguntas, Aldana. Bien. Hago tiempo porque muchas veces, como es streaming, hay personas que están demoradas algunos minutos, algún minuto, 2 minutos, Sí. entonces,
por eso hacíamos tiempo para que si había alguna pregunta de alguien que está un poco más demorado en el consumo del video, la puede hacer. Pero bueno, te agradecemos mucho la participación, la verdad muy interesante. Viste, ahí están apareciendo las preguntas. ¿Sirve resaltar los apuntes? Porque lo hacemos con colores que en teoría repelemos. No sé si entiendo de Sirve, toda la pregunta. sí, sirve, pero justamente también a veces cansa, por eso también hay otros resaltadores de otros colores. Ah, ok, se refería a los resaltadores, no entendía eso. Sí, del resaltador de hoja. Perfecto. Sí, ayuda, pero lo importante del resaltador es un buen uso. No hay que resaltar todo, sino los titulares o palabras claves. Bien, Eh, no es para pintar. entendí, no entendía la pregunta. No, sí, sí. Bien. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Aldana Ustedes. y espero que haya sido interesante y vamos a seguir con otros webinars relacionados con todo lo que tiene que ver con eh, socializar los datos, con compartirlos, con el consumo de datos por parte de los seres humanos. Así que bueno, ojalá los veamos nuevamente en estos eventos y muchas gracias y buen fin de semana para todos.